Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? Bueno, quiero invitarlos para que estemos de pie y tome su Biblia, por favor, tome su Biblia conmigo y leamos en la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículos desde el 11 hasta el 15. Esta es la palabra del Señor. Vamos con esta lectura iniciando nuestro encuentro, nuestra celebración dominical, segunda celebración dominical hoy. Entonces vamos a leer la palabra del Señor y a orar para invocar su presencia y su obra entre nosotros. Dice así la palabra del Señor, primera de Timoteo 6:11. Tú, en cambio, hombre de Dios, huye de todo eso y esmérate en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad. Pelea la buena batalla de la fe. Haz tuya la vida eterna a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos, teniendo a Dios por testigo, el cual da vida a todas las cosas, y a Cristo Jesús, que dio su admirable testimonio delante de Poncio Pilato. Te encargo que guardes este mandato sin mancha ni reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, la cual Dios a su debido tiempo hará que se cumpla. Al único y bendito soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Dios, esta mañana estamos delante de ti, estamos reunidos en tu nombre con el propósito de adorarte, con el propósito de buscar tu presencia, de humillarnos delante de ti, de reconocer tu majestad y tu poder y tu amor. Y al estar juntos como iglesia también celebramos la comunidad, la comunión. Recordamos que estamos caminando este camino de la fe, pero lo hacemos con otros, con nuestros hermanos, con nuestra familia de la fe. Señor, estamos delante de ti hoy. Queremos exponernos también a tu palabra que hoy nos consuela o nos anima o nos llama a algo, nos cambia en algo. Y oramos para que esto efectivamente ocurra hoy en nosotros. Señor, que no permitas que pasen y pasen los días sin cambios en nosotros. Señor, estamos delante de ti y nos gozamos, nos alegramos con nuestros hermanos, pero rogamos que este encuentro también sea un encuentro de renovación en nuestra fe, de avivarnos en nuestra fe, nuestras convicciones por ti. Que tú hagas los ajustes que tengas que hacer en nosotros y nosotros estemos dispuestos a confiar, a creer y a caminar contigo, Señor. Hoy te adoramos. Con estas canciones celebramos tu poder, tu majestad, cantamos lo que has hecho, cantamos de tu gloria y de tu poder y de tu obra entre nosotros, oh Señor. Nos gozamos juntos con nuestros hermanos este día y ponemos todo este tiempo delante de ti, que es para la gloria de tu nombre y para nuestro crecimiento y para nuestro provecho, Señor. Estamos delante de ti, Señor, y te glorificamos con canciones, con oraciones, con saludos, con comunión. Hoy te glorificamos, oh Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, celebremos juntos la obra del Señor y cantemos. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación,
declarar juntos, unidos, que Él viene con poder, Él vendrá por su iglesia. Amén. Tú eres el Cordero y el León, Señor, el Dios de salvación que nos ha dado libertad. Él viene con poder, todo reino le verá. Cadenas romperá y todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante Él. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante Él. Las puertas ya al Rey de Reyes y Señor, el Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante Él. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante Él. No hay nadie como nuestro Dios. Dios fuerte, todopoderoso. ¿Quién como el Señor? Dice la iglesia. ¿Quién como el Señor? Dios fuerte. ¿Quién como el Señor? Dios fuerte. ¿Quién como el Señor? Dios fuerte. ¿Quién como el Señor? ¿Quién como el Señor? Dios fuerte. ¿Quién como el Señor? Dios fuerte. ¿Quién como el Señor? Dios fuerte. ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante Él. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante Él. Así es, Señor. Todo pueblo y toda nación se postrarán delante de ti, el único Rey de reyes y Señor de señores, el que vive y reina para siempre y volverá con poder y gloria. Amén. Gracias, Señor. Dale ese fuerte aplauso a Él, déselo con todo su corazón, hágalo con libertad, apláudale al Señor, para eso hemos venido, para que su nombre sea exaltado. Amén. Nuestro texto de hoy en confesión, 1 de Timoteo 6, versículo del 11 en adelante. Dice así: tú en cambio, hombre de Dios, huye de todo eso y esmérate en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad. Pelea la buena batalla de la fe. Haz tuya la vida eterna
a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Gracias, Señor, por recordarnos tu palabra, Señor, en aquel momento en que por primera vez, Señor, escuchamos de ti, Señor. Vinimos delante de ti arrepentidos, Señor, reconociendo nuestra necesidad por ti, por un Salvador. Y hoy, Señor, te pedimos que nos ayudes, Señor, como habla tu palabra, Señor, como nos encarga tu palabra, Señor. Ayúdanos a huir de todas esas cosas que nos separan de tu gloria, que nos separan, Señor, de tu gracia, que nos separan de ti. Ayúdanos a esmerarnos en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad, Señor, a pelear la buena batalla de la fe. Ayúdanos, Dios, solos no podemos. Necesitamos la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor. Tu poder, Señor, que sea derramada sobre nuestras cabezas, sobre nuestras vidas, sobre nuestras mentes y corazones, Señor, para así seguir avanzando en este camino de la fe, Señor, y no apartarnos de ti, Señor. No dejar que este mundo, Señor, nos separe de ti, de tu gloria. No dejar, Señor, que tanta influencia en este mundo, Señor, nos aleje de ti, Señor, del lugar que te pertenece en nuestras vidas y en nuestros corazones. Por eso rogamos, Señor, que nos ayudes, que pongas fuerza, voluntad en nosotros, que pongas el querer como el hacer por tu buena voluntad, y que nosotros podamos esmerarnos, esforzarnos, Señor, de seguir todas aquellas virtudes y cualidades que tu palabra nos ordena y nos encarga. Ayúdanos, pues, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Cuán profundas e insondables son las riquezas del Señor, su sabiduría y conocimiento. Indescifrables son sus juicios, impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Él le pague? ¿Quién ha sido por un momento su consejero? Todas las cosas existen por Él y para Él sea la gloria por siempre. Rendimos hoy honor, todas las cosas existen por Él y para Él sea la gloria por siempre. Rendimos hoy honor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Cuán profundas e insondables son las riquezas del Señor, su sabiduría y conocimiento. Indescifrables son sus juicios, impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿Quién le ha dado? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Él le pague? ¿Quién ha sido por un momento su consejero? Todas las cosas existen por Él y para Él sea la gloria por siempre. Rendimos hoy honor, todas las cosas existen por Él y para Él sea la gloria
rendimos hoy honor. ¿Quién podrá entender tu mente, Señor? Gracias, Señor, porque tú eres Dios sobre los cielos y la tierra. Quien ha dado primero a Dios, hará que luego Él le pague. Quien ha sido por un momento su consejero, Él le ha dado primero a Dios, hará que luego Él le pague. Quien ha sido por un momento su consejero, todas las cosas existen por Él y para Él sea la gloria por siempre. Rendimos hoy honor, todas las cosas existen por Él y para Él sea la gloria por siempre. Rendimos hoy honor. Todas las cosas existen por Él y para Él sea la gloria por siempre. Rendimos hoy honor. Todas las cosas Existen por Él y para Él sea la gloria por siempre. Rendimos hoy honor. Solo a ti, Señor. Solo a ti rendimos honor. Solo a ti rendimos nuestras vidas, Jesús. Solo a ti consagramos nuestros corazones, Señor. Solo a ti consagramos nuestras vidas para tu gloria. Nuestras manos, nuestros pies, nuestros ojos, nuestra boca, Señor. Que todo, Señor, lo que hagamos sea para tu gloria. Oh, Señor, gracias. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Que mis manos puedan guiar el impulso de tu amor. Vamos a decirle, lávame, Señor. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mis pies, vamos a decirle, Que mis pies tan solo en pos de lo santo puedan ir, y que a ti, Señor, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad, díselo al Señor. y hazla tuya nada más. Toma así mi corazón
versículo 12 de 1 Timoteo 6 dice: pelea la buena batalla de la fe, haz tuya la vida eterna a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Padre, te damos esta mañana todo honor, toda alabanza y honra a ti, Señor, a ti que nos has llamado para esta vida eterna maravillosa que proviene solamente por tu gracia y por tu bondad a nuestras vidas, Señor. Queremos orar especialmente por esta batalla de la fe, por la pelea, Señor, a esta buena batalla que tú nos has puesto. Queremos rogarte en el nombre de Jesús que nos ayudes, Padre, por favor, para que nuestra vida sea esa expresión de fe, para que nosotros podamos librar esta batalla no en nuestras fuerzas, sino en las tuyas. Y queremos aprovechar este momento y orar por aquellos y aquellas, Señor, que están quizá experimentando mayor intensidad en esta batalla, quizá por tentaciones, por pruebas, adversidades, dolores. Rogamos, Señor, que tú fortalezcas sus vidas, que traigas descanso al que se siente agotado, Señor, esperanza al que quizá la ha perdido. Y pedimos, Señor, que tú nos ayudes a caminar, a continuar andando, Señor, en este precioso camino que tú nos has puesto, Señor. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, queridos hermanos y hermanas, ¿qué tal si aprovechamos un momento para saludarnos? Entonces, por favor, pónganse nuevamente sobre sus pies y saluda a quien está adelante, a quien está atrás tuyo. Esta es la familia, esta es tu familia. Bueno, muy bien, damos un saludito a aquellos que se están conectando en la virtualidad, allí en la casa donde están. Les enviamos un fuerte abrazo desde nuestra sede, el Redil Estadio. Y también decir que si tú eres alguien que está con nosotros por primera vez hoy en este lugar, queremos darte la bienvenida. Déjanos decirte que nos complace inmensamente que estés con nosotros, es un gusto tenerte. Y vamos a pedirte que al final de esta celebración nos regales unos minuticos para entregarte algo de parte de la iglesia y contarte algo sobre nosotros. Así que estás muy atento, por favor, al final del servicio para eso. Bueno, vamos a disponernos para nuestros diezmos y ofrendas y quiero invitarlos hoy pensando en dos sentidos. Uno, en gratitud, en que podemos pensar en este momento en la manera en que Dios nos ha cuidado y nos ha provisto, ¿verdad?, para cada necesidad, pero también que cuando ofrendamos y diezmamos estamos confesando que dependemos 100% de nuestro Señor. Entonces, mientras pensamos en eso y reflexionas sobre este llamado que nos hace el Señor a dar y ofrendar como un acto de adoración a nuestro Dios, vamos entonando esta canción. Si te la sabes o puedes seguir la letra, únete con nosotros, por favor. Demuestras que me amas y me cuidas y me suples siempre el pan de cada día. Nada bueno tú retienes a tus hijos, eres mi proveedor. Al oscurecer cuando llega la noche, tú me libras de ansiedades y temores. Es tu mano mi refugio y mi descanso. Eres mi guardador.
Padre, estamos agradecidos esta mañana contigo. Tú no retienes para tus hijos las bondades y las muestras de fidelidad tuya, Señor. Por eso te decimos gracias esta mañana. Queremos entregar estos diezmos y ofrendas como una expresión de nuestra admiración a ti, Señor. También cuando reconocemos que tú eres lo más importante y que queremos rendir todas las cosas de nuestra vida, aún nuestro bolsillo, también a ti, Señor. Y como mencionábamos hace un momento, que esta también sea una oportunidad para decir que confiamos en ti, Señor, que dependemos completamente de tu provisión, dependemos completamente de la manera en que tú extiendes tu mano para darnos, Señor, a tus hijos. Así que oramos, Señor, también por aquellos que hoy pasan dificultades en su economía, quizá por falta de empleo, por dificultades, Señor. Pedimos que tú los bendigas, que abras puertas, que proveas, Señor, pero sobre todo que nos ayudes a crecer en nuestra confianza en ti. Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Algunos de ustedes ya están haciendo las ofrendas y diezmos a través de la virtualidad, así que les animamos a que lo sigan haciendo. Pero si también quieren hacerlo físicamente, al finalizar del servicio pueden colocar allí en las urnas que se han dispuesto sus diezmos y sus ofrendas. Bueno, hermanos, unos anuncios para esta mañana, así que tenemos dos videitos, uno para las mujeres, una invitación a las mujeres, y otro que tenemos para toda la iglesia, así que estemos muy atentos a estos dos anuncios. Esta invitación es para ti. El próximo viernes 22 de octubre a las 7 de la noche, en nuestra comunidad cristiana en Redil Estadio, estaremos hablando acerca de mentiras que las mujeres creen sobre la sexualidad. Te animamos para que invites a otras mujeres. Tendremos una invitada muy especial. De igual manera, síguenos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, en @edificamujeres para mayor información. Te esperamos. Ninas hate hango jugue nad gwenye naksunze nad gwenye shan nasha pana changni hawan kinas na nukapananuk. Nos dijeron todo lo que son cristianos, lo que están con usted, que se vaya de aquí. Como el abuelo no quería ir, entonces le cogió la casa, se la quemó. El Evangelio llegó en los años 64. Llegaron los primeros misioneros. Cuando nos desplazaron la guerrilla en 1987, yo lloré y lloré y lloré. Dios, ¿cómo vamos a seguir el trabajo? Bueno, ahí tenemos estas invitaciones para las mujeres y este otro que es un cineforo que será el próximo sábado 23 de octubre a las 3 de la tarde. Será una bonita oportunidad para ver cómo el Señor por muchos años, ¿cierto? La historia nos deja ver cómo el Evangelio ha corrido, ha penetrado lugares tan remotos y que eso también nos anime a nuestro desafío o el llamado que nos ha hecho el Señor de extender su reino. A propósito de las misiones, que es quien nos convoca a este cineforo, también recordarles que hacia finales de noviembre está programada la próxima salida, la misión, que es a La Guajira, y estamos preparándonos para eso. Así que si tú tienes preguntas sobre cómo es esta salida, cómo puedes participar, cómo puedes unirte, o quizá Dios está colocando en tu corazón el deseo de ir directamente a este lugar, entonces al final del servicio puedes acercarte allí, la parte de afuera. Ahí te estarán brindando información, despejando dudas e inquietudes. Dos anuncios adicionales antes de ir a nuestra predicación. El 30 de octubre, que es un sábado a las 5 de la tarde, último sábado de este mes, queremos invitar a todas las personas que están recién llegadas a nuestra iglesia. Quizá en los últimos 2 o 3 meses tú estás visitándonos, estás viniendo a este lugar. Queremos tener este espacio, este encuentro de bienvenida para conocernos un poco mejor y también para dejarte conocer más de la iglesia. Sabemos que
han ido conociendo algo, pero será bueno poderles explicar un poquito más cómo trabaja la iglesia, qué ministerios hay, todo ese tipo de cosas. Así que inscríbete por favor al final si tú eres uno de ellos o una de ellas. Y lo último es que vamos a iniciar un nuevo curso de bautismos. Estamos anhelando que al finalizar este año tengamos otra celebración de estas. Me llamaba la atención que en el texto que estábamos leyendo en Timoteo, Pablo hace mención de esa declaración de fe delante de muchos testigos. Y cuando pensamos en el bautismo es precisamente eso, es una declaración de fe ante muchos de lo que está ocurriendo en nuestro corazón. Así que si tú has creído en Cristo Jesús, estás caminando con el Señor, pero todavía no has dado este paso de obediencia, queremos invitarte a que lo hagas y puedas inscribirte. Podemos responder preguntas al respecto, pero este curso es precisamente para eso, para poder ayudar y afianzar en esta decisión. Así que les invitamos también a eso. Bueno, sin más, quiero invitar al pastor Diego, que va a estar acompañándonos hoy en la predicación, así que dispongamos nuestro corazón para recibir su palabra. Muy buenos días. ¿Cómo se encuentran ustedes hoy? Bueno, me alegra mucho que conozcan y disfruten la bendición del Señor. Yo también me siento muy bendecido de estar de nuevo con ustedes y de compartir la palabra del Señor. Y muchas gracias a los que están en casa en este momento, que son las 10:39, porque anhelo que los que están en casa aparten el tiempo especialmente y no lo vean en medio de la lavada de los trastos o todas otras cosas, porque ya es tiempo de que seamos un poco más disciplinados en las cosas del Señor. Los que podemos venir, que somos la gran mayoría, los que todavía se cuidan en casa, también pueden ser muy disciplinados. Que nuestros niños y familia y vecinos y todo el mundo sepa que somos cristianos comprometidos con el Señor. Amén. Ese amén sonó más o menos, pero yo les creo. Bueno, hablamos la palabra en 2 de Pedro capítulo 1. 2 de Pedro capítulo 1. O encienda la Biblia en su celular. Ahora, yo digo que en esta presentación de hoy, particularmente en la exposición del texto que nos ocupará, deseo que estén mirando mucho el texto bíblico hoy, porque van a ver que vamos a pasar por muchas de las palabras del texto durante la exposición. Pero recomiendo a los que lo miran en el celular que hagan su mejor esfuerzo por resistir la tentación de mirar sus redes sociales mientras estamos acá, ¿verdad? Porque, cierto, no va aprendiendo y que me necesitan para algo y que el gato en la casa tuvo problema y no puedo hacer nada ahora, ya vendrá el momento. Igual para la foto del amigo y todo lo demás. 2 de Pedro capítulo 1, verso 1, dice así la palabra del Señor. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa como la nuestra, dice Pedro. Verso 2, que abunden en ustedes la gracia y la paz por medio del conocimiento que tienen de Dios y de Jesús, nuestro Señor. Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así, Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios,
a la devoción a Dios, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás, y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta es la palabra del Señor. Oremos. Señor, gracias por esta palabra preciosa. Reconocemos que es inevitable leer estas escrituras y no sentirse uno con tanto dolor y sentido de arrepentimiento, porque, Señor, nosotros no estamos madurando sino envejeciendo, porque somos pasivos, porque no tenemos agenda de santidad en nuestra vida, porque pensamos la felicidad en términos de añadir, pero de añadir otras cosas. Señor, ayúdanos a estar concentrados hoy, a salir de aquí con una mente clara, orientada por tu palabra a cosas que deben implementarse en nuestra vida, interpretar nuestra realidad a la luz de la agenda de santidad del Espíritu Santo en nuestra vida. Ayúdanos, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo quiero señalar particularmente el verso 5, esta expresión que se hace poco paradójica, desafiante, y es esta expresión: añadirá a su fe. El texto dice: esfuércense en añadir a su fe. Y bueno, decía en la oración, nosotros creemos que la felicidad es añadir. Usted podrá decir que es feliz, pero seguramente busca ser más feliz. O usted pensará que no es feliz. Yo pensaría que busca ser feliz. Los seres humanos necesitamos de la ambición, por eso llamamos nuestro tema hoy la ambición del cristiano, porque es la depresión y otra suerte de problemas emocionales que llevan a la persona a perderle el gusto a la vida. Hemos de tener ambición, pero nosotros pensamos y fantaseamos con una felicidad que es añadir. A veces cosas muy materiales, ¿no? Nuevo trabajo o nuevo salario, una casa propia, la pensión, algunas cosas un poco más sutiles, educación, un hijo, un esposo, pero finalmente en el texto como que se nos coge con las manos en la masa, como que nos pescan infraganti el autor, inspirado por el Espíritu, mostrarnos que es que en la vida sí debemos añadir, pero pareciera que nosotros estamos ocupados en añadir otras cosas. Y la iglesia a la que le escribe Segunda de Pedro parece que es una iglesia cómoda. De hecho, hasta están pensando que ya la segunda venida del Señor no va a pasar, porque como estamos pasando tan bueno, entonces aquí hay ese desafío de añadir. Bueno, pero dice añadir a qué, ¿no? Añadir a la fe. Y entonces uno se pregunta, ¿es que la fe está incompleta? ¿Que hay que añadirle? En el verso 1 nos dice que es una fe recibida, luego no hay que añadirle porque la recibimos. En el verso 3 nos dice que se nos han concedido todas las cosas para vivir como Dios manda. Y bueno, ahí en el verso 1 está esta frase. Dice Pedro, que tu fe, cristiano y cristiana, es tan preciosa como la de él y los demás apóstoles. Y yo no sé si tú recibes eso como una ofensa o como un halago. Si alguien te dice, no, es que tu fe es como la de Pedro. ¿Pedro? ¿El inconstante? ¿El impulsivo? ¿El impositivo? ¿El hipócrita? ¿El cobarde que negó al Señor en un momento de miedo? ¿Sí?
Pedro dice, mi fe es la misma tuya. O tú lo recibes como un halago. Pedro, 3,000 personas en su primer sermón. Su sombra fue usada por Dios para sanar personas, resucitó a Dorcas, ¡oh! El gran apóstol. Yo no sé si lo recibes como un halago o como una ofensa, pero sin duda aquí hay que aclarar a qué se refiere con la fe tan preciosa que contiene todo, en contraste con la fe a la que se le añade. Bueno, los teólogos nos ayudan un poco en esto, en identificar que uno es la fe objetiva y otro es la fe subjetiva. La fe objetiva es la fe que es lo que creemos, la persona en quien creemos, que es completa y no cambia. El contenido, por ejemplo, se dice que los notarios son albaceas de la fe pública. Ahí no hay un sentimiento que él tiene ni nada, sencillamente dice, esto es veraz, esa escritura es correcta, esto está debidamente asentado. Lo que creemos y el hecho de que abrazamos nosotros esa fe, que Dios ha hecho posible que nosotros creamos en la revelación de nuestro Señor Jesucristo en la historia. Pero también hay una fe en la que se crece, que es la fe, cómo se camina en la fe, cómo se vive en la fe, cómo se crece en la fe. Y precisamente a eso se refiere Lucas capítulo 17, verso 1 al 7, donde los discípulos le dicen al Señor, aumentanos la fe. Y yo creo, hermanos, que esto es evidencia de verdadero cristianismo, cuando desesperados nos damos cuenta que en últimas nuestro problema es que necesitamos crecer en la fe. Que por qué caemos en esa tentación, que por qué nos metemos en esa relación licenciosa o destructiva, que por qué nos falta disciplina, que por qué no amamos, etcétera, etcétera, etcétera. Es que necesitamos que nuestra fe se aumente. Ahora, noten que ahí en el capítulo 17, ustedes recordarán, cuando los discípulos desesperados le dicen a Jesús, aumentanos la fe. El contexto es muy interesante porque no es que estaban ahí con el endemoniado y ellos no supieron qué hacer y vinieron, Jesús, aumentanos la fe, no. O que estaban ahí tratando de entender un verso bíblico y Jesús, ayúdanos a entender, aumentando la fe. ¿Se acuerdan? Fue en una ocasión que Jesús les dijo, si tu hermano peca contra ti 7 veces en el día y viene a ti, perdónalo. Y bueno, eso de 7 veces nos explicaban ayer en un taller, es una forma hiperbólica de decir todo lo que sea necesario. Ustedes necesitan perdonar a nivel Dios, aprender perdón a nivel Dios. Y entonces, claro, los discípulos dicen, entonces, Señor, auméntenos la fe. Ese es el contexto. Precisamente de eso se trata. De desesperados nosotros venir al Señor a decir, Señor, ¿cómo yo participo en este añadir? Porque me doy cuenta que mi problema es que yo necesito aprender a crecer en la fe. Para eso es muy importante entender que nuestro texto hace esa distinción de la fe objetiva y la fe subjetiva. Y precisamente los versos 1 al 4 son una descripción de esa fe una vez dada a los santos, de esa fe que no cambia, de esa fe objetiva que es nuestro Señor Jesucristo y su obra. Pero en el verso 5 nos va a decir al verso 7, precisamente por eso, esfuércense en añadir. Y después del verso 8 al 11, maravilloso porque es algo tapizado de promesas para los que entren en esa escalera de felicidad que es el añadir a la fe. Y bueno, pues para hacer un bosquejo fácil de seguir y sencillo, yo he dicho, bueno, primero del verso 1 al 4 es la fe sola, que nos enseñaron los reformadores que somos salvos solo por medio de la fe. ¿Cierto? Es claro eso en la Escritura. Pero también los reformadores nos enseñaron que la fe verdadera nunca está sola. Ese es nuestro segundo punto. Y el tercero será que la fe, como dice ahí al final, abre, esta fe que no está sola, abre las puertas del reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, primero, la fe sola. Dios nos hace apegarnos a la verdad del Evangelio. Entonces va a decir 7 cosas sobre esa fe. Noten en el verso 1, por eso les decía que necesitamos mirar mucho el verso.
esta es la palabra justicia. Y uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver la fe con justicia? Mucho. Algunos estudiosos piensan que está hablando de la equidad de Dios, que Dios no es que a unos los premia, o que mira que este sabe más, o este es hijo de no sé quién, y este de niño venía a la iglesia. No, Dios libre, generosa y soberanamente da el don de la fe a quien Él quiere, sea el ladrón de la cruz un segundo antes de morir, sea el gran perseguidor y asesino de cristianos San Pablo, sea Jeremías el deprimido y tímido, el adúltero David, el miedoso y cobarde Moisés, o Esteban el prodigio de la predicación, o el hermoso niño de iglesia Timoteo. Él lo hace en justicia. Pero la verdad, tenemos que entender que cuando se habla de fe con relación a la justicia, es la gran doctrina de la justificación por la fe, que nos dice Romanos, es otra justicia. ¿Por qué? Porque Dios está haciendo paz, haciendo justicia, pero no condenándonos a nosotros, sino poniendo el castigo sobre la persona de Cristo. Está haciendo justicia, eso lo llaman algunos la justicia injusta, porque está pagando el justo por el pecador. Y claro, esta es la fe objetiva, la justicia de Dios en Cristo, de la que nos habla ampliamente el precioso libro de Romanos. Lo primero que nos dice de la fe. Lo segundo, nos va a decir ahí mismo en el verso 1 que es una fe recibida. Déjenme ampliar un poco esto porque me parece tan importante. Porque me parece que hay algunos que quieren caminar con Cristo hoy en día no con fe recibida, sino con fe producida. Me explico. Es decir, tú piensas que tú estás caminando con Cristo porque tú hiciste un análisis lógico del argumento del cristianismo. Leíste la Biblia, o porque tú estás muy agradecido por los milagros y las bondades de Dios y tienes una lista enorme de buenos argumentos que Dios es muy bueno. Conclusión, hay que creer en Él. Y el texto dice que esta fe recibida es un don de Dios. El hecho de que yo llego a abrazar por la fe la persona y la obra de Cristo es un milagro. Es algo que hizo Él, no hice yo. Fue el Espíritu el que me convenció, estando muerto en delitos y pecados, me trajo a Cristo, me reveló mi condenación, me mostró que Cristo es todo lo que yo necesitaba y abrió mis ojos a la vida espiritual cuando era ciego. Bájese de ese bus. Usted piensa que no, usted analizó muy bien y esta es la mejor religión que hay. Olvídese de eso. Si no fuera por una intervención sobrenatural de Dios que nos dio el don de la fe, nosotros estaríamos perdidos. Esa es la fe objetiva que Dios nos da para que lo abracemos, su palabra y la persona del Salvador. Bueno, nos dice también que esa fe es la que trae gracia y paz en el verso 2. Y esto es muy importante porque es una oración de Pablo, pero también de Pedro, pero hay aquí una ironía, dicen los investigadores pues, de estos textos, sus hermanos, Dios los bendiga, que se dedican a estudiar minuciosamente. Dicen que aquí Pedro está siguiendo a Pablo. Resulta que en la época greco-romana las cartas se escribían mucho con este saludo al principio, paz, y a lo que se referían en un asunto político. La paz que gobernaba en el Mediterráneo era la Pax Romana, un sistema político y militar que aseguraba las relaciones internacionales, los caminos reales, el comercio, los militares y el orden en toda aquella región. Así que cuando saludaban paz, estaban diciendo, yo estoy conectado, yo quiero ser fiel al imperio, yo no estoy sublevado, y aquí hay paces por esa razón. Y que los apóstoles agregaron gracia antes de paz. Es decir, lo que ustedes necesitan no es un sistema político perfecto. Los seres humanos son todos corruptos y pecadores. Lo que ustedes necesitan es la gracia de Dios en Cristo Jesús. Y por medio de esa gracia se llegará a la paz posible de una vida mejor, pero sobre todo a la paz del alma condenada con su Dios para vivir no solo ahora, sino en la eternidad en comunión con Él. Y entonces dicen los autores, eran unas cositas ahí políticas que se ponían para decirle al imperio que no era la felicidad de las personas estando en sus manos, sino que era la gracia de Dios revelada en Cristo Jesús. Bueno, nos dicen también ahí en el verso número 3 que nos ha dado todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Qué interesante eso, ya todo está completo. En ese sentido, a esa fe objetiva no hay nada que añadirle. Y se dice pues en la doctrina cristiana,
la doctrina de la suficiencia de las Sagradas Escrituras. La Biblia tiene todo lo que necesitamos para nuestra salvación y nuestra santificación, pero también se habla de la suficiencia de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Que Cristo es suficiente para salvarnos y perdonarnos. No es que fe más obra, sino solo por la fe que abraza a Cristo Jesús hay suficiencia. Y por eso el apóstol dice, en esta fe tenemos todo. Y es muy importante por eso hacer distinción entre la fe objetiva, lo que creemos y en quién creemos, sus promesas, y cómo vivimos subjetivamente, diariamente esa fe. Pero bueno, precisamente por eso aclara ahí en el verso número 4 las preciosas y magníficas promesas. Y ustedes saben, yo ya me vuelvo cansón con estas cosas porque siempre que puedo yo estoy diciéndole a toda la gente que hay una diferencia entre fe y optimismo, porque encuentro eso tan común, inclusive en los cristianos. Entonces esta semana, póngale fe al partido de Colombia. Entonces a todo el que me dice eso, yo le digo, no. Eso no es un asunto de fe. ¿Cómo que no? No. Es un asunto de optimismo. Es decir, tengamos optimismo y tengamos una actitud positiva y pensemos que los muchachos, porque yo creo que sí fue gol de Mina. Entonces, tengamos una actitud que los muchachos son profesionales, capaces en el fútbol, los deportistas tremendos, y que podamos ese grupito verlos llegar allá al mundial. Qué cosa tan maravillosa. Pero no es un asunto de fe, y la razón por la que no es un asunto de fe es porque no hay promesa. Dios no nos prometió que Colombia ganara el partido. Si Dios hubiera prometido en la Biblia, y vencerán a Brasil 6-0 en el próximo partido, ay, yo digo, me pego a esa promesa. Y ahí no sí es de fe, porque Dios prometió, y Dios es fiel, Dios cumplirá. Pero bueno, tenemos que recordar que allá en Brasil hay hermanos en la fe muy queridos, tengo unos poquitos amigos por allá. Aquí en la iglesia tenemos a nuestra querida Cecilia, que es brasilera, y ellos también están con mucha actitud positiva y queriendo que su selección también gane el partido. Así que no es de poca importancia que hagamos distinción entre los asuntos de la fe y los asuntos del optimismo. Y aquí Pedro está claramente diciendo, es fe porque se basa en la promesa de Dios, porque Dios prometió. Es con base en eso que es la fe objetiva, que Dios lo dijo, yo lo creo. Bueno, también nos agrega allí en el verso 4 que esta fe tenía esta estrategia: escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos. Esa frase es muy importante, es todo un tratado sobre la corrupción. ¿Usted piensa que la corrupción existe en Colombia porque hay gente mala? ¿Usted piensa que la corrupción existe en Colombia porque no hay suficiente veeduría, procuraduría, defensoría, fiscalía y todas las cosas terminadas en IA? No, señor. La corrupción existe por un problema del corazón humano que se llama malos deseos. Levanten la mano los que tienen malos deseos. Todos. Yo puedo creer que tú tienes buenos deseos, no lo dudo. Tú deseas cosas buenas de vez en cuando. Pero todos combatimos con ese asunto. La codicia, el 10º mandamiento, que corona los 10 mandamientos, precisamente para decir, es imposible cumplir la ley de Dios. Porque en el corazón todo el tiempo estamos deseando la mujer del vecino, el esposo del vecino, la cosa del vecino, el trabajo del vecino, la fama del vecino. Nuestros ojos, dice el apóstol, están llenos de codicia. Y esta fe del evangelio vino para rescatarnos de eso. La fe es un plan de rescate, es una operación rescate. La fe fue un plan que Dios hizo y se lo entregó a sus hijos para que creyeran en Él y a través, por medio de la fe, fueran rescatados de esa corrupción. Bueno, finalmente termina esta frase coronando la lista de qué es la fe, para que podamos llegar a tener parte en la naturaleza divina. En la historia de la iglesia ha habido mucho debate sobre esa frase, ¿saben? Mucho debate. Yo, pues no sé, yo no sé mucho, pero yo lo entiendo sencillo. Ese asunto de que nosotros seamos participantes de la naturaleza divina tiene dos niveles. Un nivel es lo que Pablo ha dicho, que el objetivo del Espíritu por el que nos cela, nos empuja, nos disciplina, se nos mete en el camino violentamente, es hacernos como Jesús. Entonces, participantes de la naturaleza divina es que Dios tiene el plan de hacerte como Jesús.
que hables como Jesús, que camines como Jesús, que bendigas como Jesús, que ames como Jesús. Y también, por supuesto, creo que tiene que ver con la comunión con la Santísima Trinidad. Que Dios nos ha traído por la fe en Cristo a tener comunión nada más y nada menos con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, esa es la fe sola, la fe que salva, cuando por la gracia de Dios escuchamos la palabra y la abrazamos y creímos en lo que Dios ha dicho, ha prometido en su evangelio. Pero precisamente llegamos al verso 5, donde Él dice: por eso, esfuércense por añadir a esta fe. No es porque esta fe esté incompleta, sino porque necesita expresarse. Bueno, entonces ahí vienen unas observaciones sobre eso de añadir. Primero, explicarles un poquito sobre la palabra añadir. Es unas palabras que ocurren muy pocas veces en el Nuevo Testamento, pero que son muy intencionales por los autores bíblicos. Y ahí pues obviamente nos ayuda esto de estudiar en el idioma en que fue escrito esta epístola, que fue griego, y pues para asustarlos, pero tengo que decirles que no es una obscenidad. La palabra es epicoregeo, epicoregeo. Y ahí está la palabra coro, coro. En la antigua Grecia se acostumbraba a los coros no solo en canto, sino también en danza. De ahí viene la palabra coreografía. Es que la idea de esta palabra es que que la fe dirige un coro para cantar y danzar juntos. Y este coro se mueve añadiendo. Y noten que ese añadir se podría también traducir, pero tiene que ser con. Es decir, añade virtud, pero ten cuidado, no te quedes en la virtud. Esa virtud tiene que ser con entendimiento. Y entendimiento, muy importante, pero no te quedes en el entendimiento. Ese entendimiento tiene que llevar dominio propio. Y entonces entra en esa dinámica pero esto como que la que sigue le da orientación y se mueve de la fe al amor. ¿Se dieron cuenta en la lista? Se mueve de la fe al amor. Gálatas 5:6 dice que la fe verdadera se mueve, actúa a través del amor. Y hay varios lugares en el Nuevo Testamento donde muestra esa relación entre fe y amor. Y todos tienen que actuar juntos, y el verso 8 nos va a decir, y abundar para poder dar en escena aquello de abrir las puertas del reino. Bueno, lo que tenemos aquí es una escala de la felicidad, que comienza en la fe y se da a partir de una fe recibida, pero en la que nosotros participamos en ese proceso de añadir. Virtud, la palabra virtud es la palabra excelencia. Pero tenemos que tener mucho cuidado con esa excelencia si no se da con entendimiento. Y ese entendimiento requiere de dominio propio. Saben que la palabra dominio propio aquí se daba más, dicen los escritores, sobre el tema de la sexualidad, que era una palabra particularmente usada. En algún momento Pablo en el libro de Hechos está hablando con unos reyes, ¿no? Y empezó a disertar sobre el dominio propio. Y ahí mismo esos reyes le dijeron, no te queremos escuchar más. Porque sin duda, la realidad del dominio propio. De hecho, yo quiero preguntarte, ¿qué es en tu vida aquello de lo que tú te abstienes? Y no me venga a decir que yo me abstengo de ir a la China. Y yo te digo, no, pues es que ni usted ni yo, porque eso vale mucha plata ir por allá. No, dígame algo de lo que se abstiene usted que podría hasta ser legítimo para otras personas o común para otras personas. Y ahí está en el área de la comida. Entonces el médico me ha dicho, no, usted no puede comer chicharrón todos los días. Nadie me está mirando. Tengo la plata para comprar mis chicharrones todos los días. Y yo me derrito de las ganas de comerme mi chicharroncito en el desayuno, en el almuerzo y en la comida. No más que uno a la semana, y eso que nada más de 3 paticas. Y eso que ahumado, que no tiene tanta grasa, y bajo la supervisión de mi esposa. ¿De qué te abstienes tú cuando ves una pantalla?
¿De qué te abstienes tú cuando te pica la lengua por contar eso que no deberías contar? Porque puede ser orgulloso de tu parte o chismoso de tu parte. ¿De qué te abstienes tú cuando tienes platica en el bolsillo para comprar esa blusa, esos zapatos, pero tu misma conciencia te dice, no lo necesitas? ¿De qué te abstienes tú cuando todos los jóvenes en la ciudad identifican noviazgo con sexo? Se acuestan antes de decidir si son novios. Pero todo el mundo lo hace. Pero tú dices, yo no. Punto. Yo voy a reservar esa cosa tan sagrada, tan santa, tan determinante y profunda para cuando haya un pacto matrimonial. Y bueno, entonces viene la siguiente palabra, ¿no? Y dominio propio, pero que dominio propio sea con constancia. Porque algunos sí se dominan un día a la semana. Y un día a la semana si no vieron pornografía. Ese día a la semana no vio pornografía. Porque, uy, no, yo estoy creciendo mucho. El lunes no vi. ¿Sí? Aquí dice, no, sí, dominio propio, pero con constancia. Y una constancia que lleve a la piedad. Esa es la palabra no es devoción a Dios, es piedad. Solo que los autores tratan de ayudarnos en la interpretación a veces. Es una sola palabrita. Eusebia, de donde viene el nombre Eusebio. Piedad, que esté concentrada en vivir ejercitando el ser interior para glorificar a Dios. Es para glorificar a Dios. Y bueno, glorificar a Dios en el contexto donde me conocen. Y la siguiente palabra es también una sola palabra, Filadelfia. Aquí lo traducen amor fraternal. Me gustaría tanto que lo tradujeran amor a tu iglesia local. Mire que en esta escalera de la felicidad cristiana, de la ambición verdadera del cristiano, se incluye la iglesia. En estos tiempos que hay tanto individualismo y consumismo unilateral por parte de los cristianos. Filadelfia. Que eso me lleve. Y finalmente corona todo esto, amor. La palabra ahí es ágape. Que no venga a decir a la muchacha que está más enamorada que un enamorado. Y ella dice, no, pastor, yo ya llegué porque estoy enamorada hasta los zapatos, pastor. Yo le digo, no. Ese amor no es eros, que es el amor de pareja. Ni es estorgueo, que es el amor a tus hijos. Ni es fileo, que es el amor a una causa o a un amigo. Es ágape, que es el amor a un enemigo. El amor que hace el bien cuando le pagan con mal o cuando le hacen mal. Es el amor de nuestro Señor Jesucristo. Cómo la fe finalmente se mueve a través de estas dinámicas y disciplinas personales, de nuestro cantar nuestra fe en una forma práctica todos los días hacia el ágape de Dios. Entonces, claro, esto va dando esa agenda de santidad, ¿verdad? Y entonces, tú que hoy te arrepientes conmigo de decir, Señor, yo pienso mucho mi felicidad en tener una pensión. Francamente, soy sincero con ustedes, yo estoy tratando de componer mi situación pensional, entonces, bueno, bendito Dios, he mejorado mucho ya en estos, ya los años que me faltan, y me encuentro muchas veces fantaseando, entonces voy a tener una pensión de tal. O el tema de la salud, ¿no? O el tema de mis nietos, que los vea caminando con Cristo, que todo eso. Y son cosas algunas nobles, otras un poco más materialistas, pero finalmente cosas en las que no aparece esta lista. Yo no le estoy diciendo al Señor, Señor, hazme más feliz, enséñame dominio propio. ¿Y saben por qué no lo hacemos? Porque sabemos nuestro Dios qué va a hacer. Si yo le digo al Señor, Señor, yo reconozco que necesito agenda de santidad en mi vida, dame dominio propio, ¿sabe qué va a hacer el Señor? Ponerme chicharrones todos los días, ponerme pantallas con cosas que no debo ver todos los días, meterme en conversaciones donde me pica la lengua para decir lo que no debo decir todos los días. Y entonces el cristiano dice, Señor, gracias, porque pues no me gusta, pero estamos en eso. O le dice, Señor, yo quiero crecer en amor. Dios te va a mandar personas muy difíciles de amar. De hecho, personas que no son amables y que te han tratado mal en tu vida y que usted dice, es que como hablamos en estos días, que yo te voy a ayudar en una escalera distinta de felicidad y que la felicidad es llegar a ser como eso. Entonces, por eso te mandé esa persona al trabajo. ¿Te parece raro eso?
Y entonces tú en la oración, Señor, no me mandes personas así. Y en la oración te dije, sí te voy a seguir mandando personas así, porque no vas a aprender a nadar si no te tiro en el agua. Y por eso es que nosotros preferimos esas otras escaleras de felicidad. Dame trabajo, dame un esposo, dame hijos que no se metan en problemas, dame salud, dame una buena pensión, auméntame el salario, etcétera. Claro, hemos equivocado nuestro camino de felicidad. Pero bueno, llegamos al tercer punto, y es que la fe abre las puertas del reino. Miren eso al final del verso número 11. Se les abrirán de par en par las puertas del reino, hermanos y hermanas. Es decir, el Señor es muy bueno. El Señor sabe que recibimos esto con cierto dolor, ¿no? Y el Señor sabe que recibimos estas palabras y decimos, uy, me pescó el Señor. Y seguramente alguno de ustedes pensará, uy, ¿quién le hubiera dicho al pastor? ¿Por qué el pastor dijo eso? ¿Será que alguien le contó? Entonces nos duele un poco escuchar como que el Señor nos está zarandeando tanto, ¿cierto? Pero entonces el Señor es muy bueno y nos deja ver hacia dónde es que Él nos quiere llevar. Y es que Él nos quiere llevar a que disfrutemos el reino de Dios en una forma que ojo no vio y oído no oyó, ni ha subido al corazón de los hombres. Él quiere llevarnos a un asunto de una felicidad infinita, y esto es lo que llama aquí abrir el reino de Dios. Bueno, una observación sobre el tema del reino de Dios rapidito es que esa expresión pues en la teología, el ya pero todavía no. Es decir, que el reino está presente. Jesús les dice ahí precisamente en Lucas capítulo 17, el reino de Dios está entre ustedes y en ustedes. O sea que el reino de Dios ya está aquí. Tal vez les va a gustar más, para quitarle un poquito ese sabor religioso de nuestras palabras, traducirlo así: la administración de Dios. Hermanos, cuando un matrimonio es administrado por Dios y no por nuestros deseos, caprichos, machismos, tradiciones, durezas de corazón, mentiras, sino administrado por Dios. Cuando nuestro negocio es administrado por Dios. Cuando nuestro cuerpo es administrado por Dios. Es decir, el reino de Dios está aquí presente. Pero también el reino de Dios se refiere al futuro. Los mismos discípulos que habían vivido con Jesús y visto la maravilla de nuestro Señor, le preguntan al Señor, Señor, ¿cuándo restaurarás tu reino? Porque es que hay una realidad del reino que no conocemos todavía. Cuando esa administración de Dios sea plena y completa. De hecho, el ladrón de la cruz le dice, acuérdate cuando estés en tu reino. Ahora, se abren las puertas para el reino, y entonces vienen estas 7 características de esa apertura del reino. La primera es crecer en conocimiento. Bueno, la palabra conocimiento aquí, en ese verso 8, que es la primera característica de esa apertura del reino, no es la palabra gnosis, que es la clásica en el Nuevo Testamento para hablar de conocimiento, sino epignosis, que es para hablar de un conocimiento sobreabundante, pero particularmente de un conocimiento respaldado por la experiencia. Yo pensaba que puede ser como los estudiantes de medicina. Tengo un hermano muy querido que es médico, un hermano en la fe también, y ellos tienen que estudiar, tan dura esa carrera, y Dios los bendiga mucho, una carrera muy difícil. Aquí hay varios médicos también en la iglesia, y ellos tienen que estudiar 5 años, pero después tienen que hacer un año de internado, donde siguen estudiando, pero en otra forma. Es al lado de médicos más veteranos, ya directamente tocando a los pacientes, hablándole a los pacientes, formulándole a los pacientes y siendo supervisados. Esa es la idea de ese conocimiento. Crecerán en un conocimiento que está validado con la experiencia, la revelación de Dios. Pero lo que yo puedo decir es que esto yo lo he visto, mi hermano. No estamos discutiendo de filosofías o de vainas o conceptos. Estamos hablando de algo que yo he visto con mis propios ojos. Y más adelante Pedro dice, es que nosotros no estamos predicando el evangelio a partir de introduciendo cosas que sean de nuestra imaginación o sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza que vimos con nuestros propios ojos. Esa es crecer en conocimiento. No es que hizo más diplomados y cursos de teología, si bien son muy importantes, sino que esas cosas que aprendió las vio evidentemente en su vida personal. Y cuánto anhelamos ver en nuestra vida personal las glorias que leemos en la palabra de Dios. Lo segundo es en negativo, ¿no? Evitarán ser inútiles e improductivos. Nosotros somos ramitas pegadas como sarmientos a la vid verdadera. Y si la savia de la vid verdadera pasa por ti, tiene que haber fruto, mi hermano. En todo sentido,
fruto, creciente fruto, del que familiares, amigos y otras personas comen, disfrutan y ven la gloria de Dios. Por sus frutos los conoceréis. Después está otra cosa en negativo, que no serán cortos de vista, inmediatistas, personas que solo viven para el día de hoy, que proyectan hacia el futuro, que se lanzan al futuro. Me impresiona tanto, vi eso de la historia de Marie Curie, esta famosa científica polaca en Francia que descubrió toda esta cosa de la radiación. ¡Uy, qué perseverancia! ¡Qué perseverancia! Años exponiendo su propia salud para desarrollar lo que hoy en día tenemos, gracias a Dios, para el tratamiento de muchas enfermedades como el cáncer. Y uno dice, ¿qué era lo que esa gente veía? Ellos no vivían solo para el día de hoy. Ellos estaban dispuestos a enfrentar muchas presiones, tentaciones, luchas, pérdidas para llegar a una cosa que ellos, en su mente, que Dios les había dado la capacidad de decir, por aquí es, esto tiene que salir, esa fórmula, esa vacuna, ese procedimiento para curar a un paciente. Dios los bendiga a los médicos y a los científicos que han hecho esto por nosotros, para la gloria del Señor. Y aquí está diciendo que no sean cortos de vista, que piensan que su felicidad es que ese problema se solucione, y quizás detrás de ese problema está la bendición más grande, que ese hijo que está ahí en problemado es a través de ese golpe contra el piso que va a venir a Cristo en arrepentimiento. Y tú pensando que lo más importante es que no tenga ese problema. Y Dios diciendo, no, tú no sabes lo que yo estoy haciendo. Espérate nomás, mire más lejos. Bueno, después dice que no se olvidarán de que sus pecados antiguos fueron limpiados o perdonados. Y esto es muy importante porque es la memoria del Evangelio. La importancia de la memoria del Evangelio. Saben que algunas personas dicen que nosotros somos muy cansones en esta iglesia porque siempre estamos hablando del Evangelio, de que somos pecadores, que venimos a Cristo en arrepentimiento y fe, que es por gracia, y entonces piensan que no, que hablen cosas más profundas, que eso es la leche. La leche. Es que cuando a usted se le olvida de dónde Dios lo salvó, se le mete una cosa que se llama el orgullo espiritual. ¿Y usted sabe lo que hace el orgullo espiritual? Destruye tu vida. Cuando tú empiezas a vivir por tu propia justicia. Así que cada semana necesitamos canciones que nos ayuden a cantar de que éramos pecadores, que íbamos para el infierno y que en cambio ahora somos amigos de Dios, hijos de Dios y vamos para la gloria con Cristo. Claro, la memoria es muy importante, tanto de que éramos como de lo que Dios nos ha prometido. Y viene también a decirnos que otra gracia de este reino que se abre es el asegurarse, dice al final del verso 10, asegurarse del llamado de Dios. Otras traducciones dicen de la elección. Romanos capítulo 8 insiste en que el cristiano tiene una voz del Espíritu por dentro que le da testimonio. Tú estás aquí porque yo te escogí. Y hermanos y hermanas, eso lo sostiene a uno toda la vida. Lo sostiene ante las tentaciones del éxito. Lo sostiene hasta las presiones aplastantes de la prueba y del dolor. Es que cada vez que avanzamos en esta escalera, ganamos más seguridad en Cristo, que precisamente es el nombre de nuestra serie de estudios en estos días. Ya vamos largo con eso, seguros en Cristo. Bueno, también otra promesa que hay aquí es que no caerán jamás. Dicen que los soldados, una de las cosas más difíciles para los soldados aprender es aprender a seguir en la batalla cuando un compañero cae. Y hermanos, eso es verdad. Sostenerse ahí y no caer ante las presiones, las tentaciones, las luchas, las pruebas que refinan nuestra fe precisamente. Y finalmente llega a esta cumbre de abrir las puertas del reino de Dios, de tener una vida plenamente administrada por Dios. ¿Cómo será esa abundancia y esa bendición que el mismo texto dice? Se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de Dios. Y hay muchas expresiones allí, ¿no? Porque hablan de la generosidad y de la grandeza de nuestro Dios al manifestarse en nuestras vidas. Bueno, concluyamos. Dios quiere que seamos felices, pero a su manera. Dios quiere que participemos nosotros en nuestra propia santificación progresiva. No podemos ser pasivos, como les decía yo o decía en la oración.
es que a veces, hermanos, solo envejecemos, no maduramos. Implica algo de nuestra parte, generado y producido por la fe que Dios nos ha dado, por el poder del Espíritu Santo, pero debemos de tener agenda de santidad. Y esta es nuestra aplicación para hoy. La agenda de santidad implica arrepentimiento, porque implica confrontar las agendas de felicidad que yo tengo, que son ilusas, porque yo no conozco el futuro. ¿Yo qué voy a saber? Que el sufrimiento que Dios va a traer sobre un hijo, un nieto, que le pido al Señor que no, pero ¿qué voy a saber? Que eso es lo que Dios va a usar para traerlos a su gloria, para llevarlos a la profundidad de la fe, para santificarlos, para evitarles inclusive meterse en problemas mayores. Entonces yo tengo que confrontar esas escaleritas de felicidad que yo tengo y decir, Señor, yo me someto a tu escalera de felicidad. Bueno, el texto de hoy en 1 Timoteo 6 nos habla de la batalla de la fe. Y es que yo creo que como cristianos nos va a tocar batallar contra el pecado. Hermanos, un verdadero cristiano batalla contra el pecado. Así que yo quiero decirte, si tú no estás batallando contra el pecado, lo más seguro es que no eres cristiano. Yo estoy feliz que estés aquí, que sigas escuchando palabra de Dios, pero tengo que advertirte eso. Porque es que un verdadero cristiano en el bautismo está revestido de Cristo y le toca enfrentarse al Satanás, a la carne y al mundo todos los días. Tal vez tú no luchas con el alcoholismo, o tal vez sí. O tal vez tú no luchas con la pornografía, o tal vez sí. O tal vez no luchas con la vanidad, o tal vez sí. O con el chisme, etcétera, etcétera. Pero tienes que estar luchando con algo. Y el texto dice que no solo se batalla la fe, sino que se echa mano de la vida eterna. Se ejercita para la piedad. Así que cierra tus ojos. Y yo espero en el nombre del Señor que mientras estamos aquí, mientras el equipo de alabanza, mientras nuestro equipo de alabanza se aproxima y adoramos a Cristo. Pongámonos de pie delante del Señor. Ponte de pie, por favor. Piensa en cómo esta escalera de la felicidad, del añadir a la fe una vez dada, del vivir la fe, de que tu vida cante y dance con esta agenda de santidad y que tú debes participar en eso, esforzarte precisamente porque Dios lo ha hecho. Como dice Filipenses, ya que Dios ha producido el querer como el hacer, ocupémonos en nuestra salvación con temor y temblor. Padre, ayúdanos por favor. Cada uno de nosotros nos sentimos confrontados, pero recibimos esta palabra, bendito seas, palabra que nos mueve a pensar la felicidad en otra forma y a pensar en nuestra responsabilidad de participar activamente en nuestro propio proceso de santificación, de no ser pasivos, de madurar y no solo envejecer. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, mientras te adoramos y damos gloria a tu nombre. Bendito seas, Señor. Por fe veremos a nuestro Dios en el plan que creó en la eternidad, en la vida de los fieles que llamó a vivir por fe y no por ver. Por fe el justo vivirá. Por la fe
al cierre de nuestra celebración, queremos invitar a las personas que hoy vienen por primera vez a esta reunión presencial para que en unos cortos minuticos les demos un poco más de información sobre la iglesia y les demos una bienvenida más personal. Entonces, en este momento con el pastor Diego, vayan por favor, les toma solamente unos pocos minutos. Bueno, y al cierre en la oración de bendición final, yo quisiera que Adriana, la intérprete, nos ayude a hacer esta seña. ¿Cómo diríamos cambiar de ambiciones? A ver, miren por favor la pantalla a ver esta seña. A ver, cambiar de ambiciones. Cambio de ambiciones. Ahí está. Que esta semana el Señor, por el Espíritu Santo y por tu cooperación, cambie tus ambiciones. En el nombre del Señor. Gracias por este encuentro, gracias por esta celebración, por el recuerdo del llamado que tú nos haces permanentemente. Cambiar de ambiciones. Ayúdanos, oh Señor, esta semana en nuestra cotidianidad a seguir creciendo conforme a tus propósitos eternos, avanzar en este camino de la fe. Permítenos ver el progreso en nuestra propia vida por la obra del Espíritu Santo y por nuestra cooperación en esto que tú estás haciendo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, que tengan una buena semana, tomen tiempo para saludarse y tomar un café. Que el Señor les bendiga. Todos se postrarán ante Él. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León, todos se postrarán ante Él. Las puertas ya al Rey de Reyes y Señor, el Dios de salvación vino a darnos libertad. Quien como el Señor Dios fuerte, Él es el León, León de Judá, Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante Él. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León, todos se postrarán ante Él. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor?